Antes de empezar el video, te pido que si le puedes dar un like a mi video y también compartirlo. De esta forma me estarías apoyando muchísimo para crecer en la comunidad y que de esta forma hagamos más videos como este. Así que muchas gracias y comenzamos. Segundo grado, secuencia 21, sesión 3. Ángulo central y relaciones entre los demás. Número 1. Traza con el compás el circuncírculo de los siguientes polígonos regulares, es decir, el círculo que pasa por todos los vértices. Revisa el ejemplo, también traza los radios a cada vértice y contesta las preguntas. Inciso A. Describe qué tipo de triángulos se forman en cada polígono y qué relación hay entre ellos. Pues los tipos de triángulos que se forman es el triángulo isósceles. Aquí, por ejemplo, tiene dos lados iguales y uno desigual. Este también, a excepción del hexágono. En el hexágono tiene una propiedad muy peculiar, que se forman triángulos equiláteros, que por cierto tengo un acertijo acerca de esto en mi canal de YouTube, y bueno, esta es una pista, ¿no?, de ese acertijo, de cómo se resuelve, es a través de un hexágono. Y bueno, entonces aquí pues sería que son triángulos tanto isósceles como equiláteros, y la relación pues que son triángulos. Número 3. Completen la tabla sin usar transportador y contesten las preguntas. Y bueno, aquí observamos en la tabla que dice número de lados 3, 4, 5, 6, 7 y n. Y luego dice nombre del polígono regular. Recordemos que un polígono regular tiene tantos lados como ángulos iguales. Por ejemplo, el polígono que tiene 3 lados iguales y sus 3 ángulos son iguales se le conoce como triángulo equilátero. El de 4 lados se le conoce como cuadrado. El de 5 pentágono, 6 hexágono y 7 heptágono. Y aquí en el caso de n lo podemos dejar así vacío, o podemos ponerle un polígono de n lados en donde n tiene que ser mayor de 3, igual o mayor de 3. Para completar la tabla, recordemos cuáles son los ángulos centrales, el ángulo interno y el ángulo externo. El ángulo central va a estar dado del centro hacia dos vértices consecutivos, ahí es donde se va a formar este ángulo central. El ángulo interno va a estar dado a partir de los vértices, mientras que el ángulo externo vamos a extender uno de los lados y después se va a formar aquí un ángulo, y ese sería el ángulo externo. Por lo tanto, la medida del ángulo central de un triángulo equilátero va a estar dado del centro hacia los vértices. Y si vemos que se divide en tres partes iguales. Por lo tanto, si aquí son 360 grados, tendríamos que entonces dividir los 360 grados entre el número de lados. En este caso son 3 lados. Por lo tanto, quedaría 360 entre 3, que sería igual a 120 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo central sería de 120 grados. Por lo tanto, ya conocemos entonces la fórmula para calcular los ángulos centrales, que va a ser 360 grados entre el número de lados. En el caso del cuadrado, pues va a tener 4 lados. Por eso dividiríamos entonces 360 grados entre 4. Esto me da un total de 90 grados. En el caso del pentágono, que son 5 lados, entonces sería 360 entre 5. Esto me da un total de 72 grados. En el caso del hexágono sería 360 grados entre 6. Esto es un total de 60 grados. Y en el caso del heptágono serían 360 entre 7, que es igual a 51.4. En el caso de n, lo que vamos a hacer es poner la fórmula, que serían 360 grados entre el número de lados. Para sacar la medida del ángulo interno de esta partecita de aquí, lo que tenemos que hacer primero, no sé si recuerden la fórmula que teníamos, que era la suma de los ángulos internos. ¿Cómo se saca la suma de los ángulos internos? Serían esta, la suma de estos 5, en este caso del pentágono. Recuerden que sería n-2, y esto lo multiplicábamos por 180. Por lo tanto, así ya sacábamos la suma de todo esto. Pero si solamente queremos uno de esto, entonces tendríamos que dividir esto sobre el número de lados para sacar únicamente una. Entonces esta sería la fórmula. Por lo tanto, si hablamos de un triángulo, el número de lados van a ser 3. Entonces vamos a sustituir esos valores en n, que sería el número de lados. Realizamos las operaciones y nos da un total de 60 grados. Hacemos lo mismo con el de 4 y nos da un total de 90 grados. En el caso del pentágono serían 108 grados. 120 grados para el hexágono y 128.5 grados para el heptágono. En el caso de la n vamos a poner la fórmula, que sería 180 n-2, y todo esto va a estar dividido entre el número de lados.
Y para localizar por último el ángulo externo vemos que son ángulos suplementarios. ¿A qué se refiere esto? Que la suma de estos dos ángulos me va a dar 180 grados. Entonces, sabemos que este va a ser un ángulo interno, tendría que restar 180 grados para saber la medida de este ángulo. La fórmula a lo mejor quedaría 180 grados, que sabemos que es un ángulo suplementario, le vamos a restar el ángulo interno. Y nosotros sabemos que el ángulo interno está dado por esta fórmula, que es 360 sobre n. Si sustituimos ese valor sería 180 menos 360 sobre n. Y después podemos factorizar esto y vemos que tenemos un factor común, que sería el 180. Entonces sacamos el 180 y quedaría 1 menos 2 sobre n. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Aquí podemos ponerle un 1 para que tengamos dos fracciones. Y hacemos la mariposa, quedaría n menos 2 sobre n. Que es lo mismo 180 n menos 2, todo esto sobre n. Y que nos damos cuenta que es la misma fórmula que la medida central. Por lo tanto, lo que esté aquí se va a repetir acá. Y la fórmula va a quedar igual, 180 por n menos 2, todo esto sobre n. Inciso A, ¿de qué manera pueden calcular la medida del ángulo central de cada polígono regular sin usar transportador? Pues usando esta fórmula. Inciso B, ¿de qué manera pueden calcular la medida del ángulo interno de cada polígono? Sería esta fórmula. Inciso C, una vez que conocen la medida del ángulo interno, ¿cómo pueden calcular la medida del ángulo externo? Restando 180 grados, sería esa la respuesta. Inciso D. En cada polígono, ¿qué relación tienen las medidas del ángulo central y el externo? Pues nos damos cuenta que eran iguales, por lo tanto, la respuesta es que son iguales. Inciso E. En cada polígono, ¿cuánto suman el ángulo interno y el central? Si sumamos 120, por ejemplo, que es el central, con el ángulo interno de 60, vemos que sumamos 180 grados. Pasa lo mismo con estos dos, 90 más 90, 180, y vemos que en cada uno se repite, por lo tanto la respuesta sería 180 grados. Bueno chicos, esto sería todo de esta sesión, nos vemos en la próxima. Ya saben, recuerden compartir, darle like y seguirme en las demás redes sociales que son Facebook, TikTok y YouTube. Nos vemos, chao.